que me conocen y para los que no, mi nombre es Agustina Alexe, yo soy la secretaria de Capacitación y Cultura. Bueno, seguimos acá capacitándonos a través de este medio, como decían, recién hablábamos acá con la compañera de Neuquén y con Matías. Hay que verle el lado positivo a toda esta situación y que, bueno, justamente nos permite esto, empezar a hacer mucho más federal los encuentros, compartir con compañeros de todo el país. Quería agradecerle especialmente voy a silenciarlos porque... A ver, ahí está. Bueno, quería agradecerle especialmente a Matías, a Guido, a Diego Morán, este tiempo que se dedicaron acá para poder estar acá acompañándonos. Quería agradecerle, como siempre, a toda la comisión directiva, a la prensa, que realmente son los que también apoyan y hacen que difundan y son la ventana, obviamente, de todos los eventos para que puedan darse a conocer. La modalidad del encuentro va a ser de la siguiente manera. Ahora Guido va a hacer una presentación, una introducción, va a presentar también a Matías Fromen, el fiscal, que va acá a exponer, y después de la exposición de Matías tendremos un tiempito para evacuar consultas, de las cuales Diego Morán va a ser el encargado de transmitírselas a Matías. Así que les pedimos, por favor, que todos los que estén interesados, tengan consultas, las vayan haciendo a través del chat, así podemos ir tomando nota. No sé si estás por ahí, Guido. Acá estamos, gracias Agustina. No, por favor, gracias a vos. Bien, supongo que se escucha bien, se ve bien. Bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos en la jornada del día de hoy. Mi nombre es Guido Viñale, yo actualmente estoy a cargo de la sección penal tributario de la Dirección Regional Norte, y la charla un poco de hoy surgió a raíz de esta relación que hay muchas veces con el Ministerio Público Fiscal o con el Poder Judicial a la hora de contestar oficios, y seguramente la gente que está en el servicio jurídico entiende el 72 horas, el improrrogable, dentro de los 5 días, y a veces nos preguntamos por qué hay tanta necesidad, o por qué a veces uno corre con estos tiempos. Y un poco esta charla es para que sepan eso. El tema de hoy es el recupero de activos como eje de lucha en la narcocriminalidad y el lavado de activos, y por ahí que Matías nos pueda contar qué es lo que ellos en la Procunar hacen con la información que nosotros le brindamos de manera expedita. Básicamente la charla de hoy va a estar centrada en 3 puntos: introducción al problema de las drogas, política de persecución penal en materia de narcocriminalidad, y como les dije recién, la importancia del recupero de activos y la relación particularmente con los organismos públicos y el nuestro ENAFIP. Esta charla puntualmente está apuntada a los compañeros del organismo, pero bueno, también sabemos que hay gente del Ministerio Público Fiscal y del Poder Judicial que nos acompañan, así que bienvenidos a ellos también a la charla del día de hoy. Dicho esto, básicamente para centrarnos en la temática, les comento que el recupero de activos es una de las actividades principales, o es una herramienta principal dentro de lo que es la política criminal, diseñada para atacar los delitos vinculados al crimen organizado o a la criminalidad económica. Bien. Esta herramienta sirve porque básicamente nuestro sistema penal apunta a la responsabilidad y no tanto a la persecución de las ganancias producidas por estos diferentes delitos. Uno de ellos, la comercialización de ventas de estupefacientes. Y puntualmente, el recupero de activos como estrategia, o como herramienta en verdad, sirve para identificar, localizar, cautelar por supuesto, ¿no? Y decomisar bienes y fondos ilícitos. Básicamente el objetivo del recupero de activos a través de medidas cautelares es asegurar el bien durante el proceso penal. Mientras se sustancie, poder contar con esos bienes cautelados. De hecho, les recomiendo para su lectura, y justo ahí antes de empezar una compañera preguntaba sobre el material, más allá de las diapositivas que va a mostrar Matías, les voy a copiar abajo en el chat la guía de medidas cautelares para el recupero de activos, elaborada por la
Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes, que depende del Ministerio Público Fiscal, en donde es una guía rápida, entretenida, donde habla un poco de la historia de cómo fue cambiando este paradigma del decomiso, de recupero de activos, y las distintas medidas cautelares que hoy tenemos para hacer frente a esto. Y como interrogante, sobre todo para nuestros servicios jurídicos de AFIP, pensar, ¿no?, que esta herramienta la podríamos utilizar, sobre todo a las secciones penales tributarias al momento de interponer denuncias penales, de qué manera a futuro podemos incluir como una medida de prueba al momento de presentar nuestra denuncia penal este tipo de medidas cautelares. Porque es sabido que muchas veces cuando logramos una elevación a juicio, al momento de ver qué hay para trabar embargos o presentar alguna medida cautelar, ya los imputados se sacaron de encima de su patrimonio los bienes que tenían. Entonces, como algo a futuro, pensar nosotros como organismo cómo podemos implementar esta herramienta en los servicios jurídicos. Bien, dicho esto, voy a presentar a un amigo, al doctor Matías Fromen, con quien he compartido en su momento los pasillos de Comodoro Pi en tribunales, que hemos trabajado juntos, y hoy tuvo la amabilidad de venir a darnos esta charla. Matías es abogado, magíster en Derecho Penal y Ciencias Penales por la Universidad de Pompeu Fabra y la Universidad de Barcelona, miembro activo del Instituto Peruano-Argentino de Derecho Penal. Además también es miembro honorífico de la Asociación Civil de Estudios sobre el Crimen Organizado. Actualmente trabaja en la Procunar, como les dije recién, y por último es autor de capítulos de libros, así como de diferentes artículos jurídicos y de opinión, que seguramente cuando termine su charla nos podrá pasar el link para que podamos leerlo. Matías, bienvenido y gracias por participar. Bueno, gracias por la presentación. Me pusiste mucha presión, demasiada, te diría. Pero bueno, buenas tardes a todos. Y todo primero que nada quiero agradecerle a la Secretaría de Capacitación y Cultura de AEFIP, Agustina, por haber coordinado todo esto y haber aceptado la invitación que nos hizo Guido. Así que, bueno, y en particular, obviamente, a Guido, que fue el que me invitó a estas jornadas. Bien, ahí se ve, ¿no? ¿La pantalla? Sí. Perfecto. Y agradecerle, perdón, y le quiero así agradecer a todos ustedes que me van a escuchar a mí casi una hora. Espero no aburrirlos ni dormirlos. Cualquier cosa me van avisando y me hacen señas. Matías, nos dormimos. Te avisamos por la cucaracha. Claro, me avisan por cucaracha y lo vamos. Y ahí, no sé, cuento un chiste, algo de eso. Bien. Gracias, Matías. Entonces, como les contaba Guido, actualmente me desempeño en la Procuraduría de Narcocriminalidad, que es la Procunar, ¿sí?, que funciona en la órbita del Ministerio Público Fiscal. El fiscal es Diego Iglesias, que es fiscal federal, y nosotros estamos en todo el país, ¿sí? Intervenimos en todas las etapas del proceso. Hasta luego. Hasta luego. ¿Querés silenciarlos? Alguien ya empezó a hablar. Bueno, ahora bien, entonces decimos, ¿qué son las procuradurías, no? En la Procuración General de la Nación existen las unidades especializadas en investigar determinados delitos. Por ejemplo, la Procunar y la Procelac, ¿sí?, que es la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, entre otras. Y como les decía, básicamente nosotros intervenimos en todas las etapas del proceso, siempre que el fiscal de la causa, ¿sí?, nos pida colaboración. Nosotros estamos en primera instancia y tenemos casos que estuvimos hasta en la corte, ¿sí?, para que se imaginen, y todo eso en todo el país, ¿sí? Entonces, a su vez, iniciamos investigaciones preliminares de oficio. Por ejemplo, al principio de la pandemia, como vimos que estaba la cuarentena y no se podía salir, la venta al menudeo, digamos, migró casi en su totalidad a Internet, a la venta por Internet. Entonces, le dimos intervención a determinada fuerza, ¿sí?, en este caso fue a la Policía Federal y a Gendarmería, para que investiguen en el marco de un proceso, ¿sí?, para que detecten a ver si hay gente que está vendiendo
droga a través de distintas redes sociales, por ejemplo, no sé, Facebook, Instagram, etc. Así que otra cosa que tenemos nosotros es una facultad de archivar, ¿sí?, en la Procunar, las investigaciones preliminares que no se judicializaron. Todas las investigaciones, obviamente, que nosotros llevamos adelante son sobre narcotráfico y delitos conexos. Por ejemplo, el lavado de dinero. Siempre, igualmente, en todas las investigaciones lo hacemos de manera conjunta con la Procelac, ¿sí?, que son los que se dedican exclusivamente a estas cuestiones. Ahora bien, para empezar la charla, ¿sí?, quiero que, traté de darle todo un correlato a todo lo que vamos a ver. Entonces, lo que necesito que veamos y que sí tomen nota, creo que era Marcela que estaba con la virome, la diferencia entre delito de lavado de dinero y los delitos convencionales es que el lavado, ¿sí?, se maneja por prueba de indicios, no es una prueba directa como por ejemplo un homicidio, ¿sí?, que lo encontramos que está con el arma y justo había disparado. Bueno. Entonces, no es esta prueba directa, y esto es lo que dificulta en gran parte la investigación, ¿sí? Y generalmente se busca descubrir cómo fue la ruta del dinero, es decir, la proveniencia de los fondos, y de ahí a dónde se insertaron en el circuito legal, o de qué manera se insertaron en el circuito legal. Entonces, básicamente en líneas generales, y si el tiempo alcanza, vamos a tratar de dar una visión general sobre el problema de las drogas, la política de persecución, como les decía muy bien Guido, en materia de narcocriminalidad, y para terminar vamos a hablar de esto, de la importancia del recupero de activo y por qué es importante la participación de los distintos organismos en las investigaciones que nosotros llevamos adelante. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la narcocriminalidad? Cuando hablamos de la narcocriminalidad, necesariamente tenemos que decir que el mercado ilícito de drogas constituye uno de los fenómenos criminales más complejos, ¿sí? Se erige como un negocio extremadamente rentable para las organizaciones criminales con alcance transnacional. Nosotros sí o sí siempre vamos a tratar de dividir lo que es el narcomenudeo, el que vende en la esquina, de la organización criminal, ¿sí? Nosotros como unidad, si bien intervenimos en todo, la mayoría de lo que nosotros hacemos es crimen organizado, ¿sí? Entonces, ¿por qué decimos que tiene este alcance transnacional? Los dota, ¿sí?, de un poder económico de tal magnitud que representan uno de los mayores peligros para los gobiernos. Entonces, esto obliga a los estados a redoblar los esfuerzos, y para combatirlo hay que diseñar, o se diseñaron, o siempre hay que estar ahí, diferentes tipologías penales que permitan sancionar a los máximos responsables de acuerdo a la gravedad de sus actos, ¿sí? Pero para eso lo tienen que dotar de herramientas legales que permitan investigar adecuadamente a estos grupos criminales y recuperar para la sociedad el producto del delito, ¿sí? Todo esto siempre conforme las obligaciones asumidas por los distintos estados a través de la suscripción de las convenciones internacionales. No las vamos a explicar, pero yo ahí se las puse, ¿no? Entonces, una es la Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes, que es la Convención de Viena, ¿sí?, del 88, y la otra es la Convención de Palermo, que es la del año 2000, que pone en un primer plano estos grupos organizados, ¿sí? Grupo delictivo organizado, más allá de la actividad ilícita específica que ese grupo haga o del cual se beneficia económicamente. Entonces, las conductas emparentadas con la criminalidad organizada en materia de narcotráfico y delitos conexos, vuelvo a repetir, más allá del bien jurídico que tutelen, se enmarcan bajo este rótulo de la narcocriminalidad. ¿Sí? Entonces, la narcocriminalidad tiene como nota característica, ¿sí?, vuelvo a repetir, la transnacionalidad, ¿sí?, y afecta a diferentes bienes jurídicos, pero en primer lugar afecta a la salud pública, ¿sí? Implica delitos violentos, corrupción de funcionarios públicos, delitos contra el orden económico y financiero, financiación de otras actividades ilícitas, contaminación ambiental, entre otros tantos. Entonces, yo acá les puse para que vean, ¿no?, de qué estamos hablando. Entonces, en este gráfico podemos hablar que el narcotráfico
representa el 20% de las ganancias por actividades ilícitas y moviliza 870.000 millones de dólares al año y abarca el 1,5% del PBI mundial, más o menos, ¿no? Habría que actualizarlo porque sé que hoy esté un poquito más arriba esto. Entonces, en este gráfico, ¿sí?, de las ganancias de la oferta, podemos ver que en la escala vertical representa el precio de la droga a medida que pasa de mano en mano, ¿sí? Y en la escala horizontal se representa la cantidad de droga que maneja una persona. Entonces, para esto tenemos que hablar de una cadena de tráfico, ¿sí? La cadena de tráfico es cuando hablamos de todas las etapas desde la producción, que lo van a ver ahí arriba, ¿sí? En la etapa 1 es la producción, hasta la última etapa, que es el de puesta en destino final, ¿sí? Entonces, cuando hablamos desde, digamos, de la producción hasta la distribución final, todos tienen una misma finalidad. ¿Cuál es la finalidad? Es económico, ¿sí? Siempre es económico. Nadie lo hace porque le quiere hacer un favor a otro, ¿sí? Entonces, esto ya es algo, tradicionalmente la lógica del cártel era ocuparse desde la producción, los laboratorios, el transporte, la distribución mayorista y en algunos casos inclusive el menudeo. En el gráfico entonces ahí vemos que el productor vende a un laboratorio, que se lo vende a un transportista, y a un distribuidor internacional, que lo va bajando hasta la distribución final. Entonces, como veíamos en el otro gráfico y acá, tenemos que preguntarnos quién es el que más gana entonces. Que es el que más gana es el distribuidor internacional, ¿sí? Que es el que más se beneficia. La envía a Europa, por ejemplo. Y ese es un señor de saco y corbata que está detrás de un escritorio y nunca se acerca a la droga, ¿sí? Generalmente, hoy el transportista internacional no se acerca a la droga, no le interesa, lo único que se ocupa es de organizar el viaje. Por ejemplo, ¿se acuerdan el caso de los hermanos Juliá? ¿Sí? Ellos llevan la droga en un vuelo privado, pero ¿alguien realmente cree que la droga era de ellos? No. La droga es del señor de saco y corbata, y cuando se enteró que había llegado, que los habían agarrado, lo primero que hizo es preguntar, bueno, ¿cuándo llega el otro? Porque no le interesa, está más allá de eso, ¿sí? Ahora, cuando escuchamos que operan cárteles, ¿sí?, el cártel conocido, bueno, me atrevo a decirles que hoy en día no existen los cárteles como tal, ¿sí?, ni siquiera en Colombia. En el mundo hoy se ven organizaciones que se ocupan de las distintas etapas que recién mencionamos, ¿sí?, pero no se ocupan todo de lo mismo. Por eso, o sea, no está, hoy es muy difícil ver un Pablo Escobar que se ocupaba de todo. Entonces, por eso hablamos de etapas y actividades de una misma cadena de tráfico que están enlazadas. Un dato de color, ¿sí? En el 2017, el kilo de droga en Colombia se conseguía por $2.000, en Estados Unidos por $27.000, en Argentina unos 10.000 y en Europa aproximadamente unos $35.000. Sumemos Australia, que estaba en $200.000, y en China podemos decir que hasta se triplicaba, ¿sí?, al de Australia, porque ahí hay pena de muerte. Depende de los controles que tenga cada uno de los países. Entonces, nosotros, para combatir todo para combatir todo el crimen organizado en materia de narcotráfico, creemos primordial esto de diseñar diferentes estrategias en la intervención de casos, ¿sí? Son los 4 ejes que vamos a ver, que uno es la federalización en el enfoque de la investigación penal, de la persecución penal, el ascenso en la cadena de responsabilidad, la persecución del tráfico ilícito de precursores químicos y NSP, que son las nuevas sustancias psicoactivas, y por último, la investigación patrimonial. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de la federalización en el enfoque de la persecución penal, lo que intentamos hacer es superar los límites jurisdiccionales a través de una mirada geográfica global, detectando vinculaciones entre organizaciones delictivas, ¿sí?, que responden a similares métodos o modalidades. La idea es, en este punto, es muchas veces, ustedes les debe pasar también en tribunales,
uno está sentado acá y el otro está sentado en el escritorio de al lado y por ahí los dos están haciendo un oficio pidiéndole la misma información respecto de la misma persona. Imagínense cuando, ahora que tenemos ahí a la de Neuquén, cuando nosotros le tenemos que pedir algo a una fiscalía en Neuquén, o nosotros pedimos lo mismo que la Fiscalía de la Provincia de Buenos Aires. Entonces la idea de esto, en las causas que se conecten y que tengan una vinculación, la idea es poder trabajarlo juntos, ¿sí? La idea es, si se pueden acumular los expedientes, que se acumulen, y si no, estar al tanto y estar al corriente. Y ya vamos a ver por qué, y cómo lo hacemos. Miren, yo acá les traje, ya es un poco viejo, pero a Guido le gustaba el caso, así que pues me lo nombró bastantes veces. En este caso, este ejemplo de la federalización en el enfoque, la primera investigación la que nosotros tomamos conocimiento, ¿sí? Yo en ese momento trabajaba en la Procelac, así que fue la parte de lavado, fue el del 2012, ¿sí? Después apareció el del 2005 que estaba en Lomas creo que era en Campana, después en Lomas de Zamora, y nunca aparecía un denominador común hasta que logramos juntar la información de los expedientes, saber qué pasaba. Y el denominador común, mucho tiempo después, imagínense si la primera fue en el 2005 y la última, la de Carbón Blanco 2, ahora les explico cómo era la maniobra de narcotráfico, pero fue en el 2012 y recién ahí se tomó conocimiento a raíz de la investigación de lavado, después se logró juntar todo el resto. Carbón Blanco se inicia en su momento, en la del 2012, se inicia en Quitiripi, Chaco, ¿sí? En un galpón. Ahí que está, Quitiripi está muy cerca de Roque Sáenz Peña. Me imagino que más o menos todos tienen alguna idea de cómo son esos lugares, donde no hay controles, donde es muy difícil, ¿sí? Que se lleve adelante una investigación. Por eso la parte de lavado intervino la Procelac. Y lo que hacían era, en bolsas de carbón, ¿sí? sacaban parte del carbón, metían la cocaína y compensaban los pesos de los camiones con ladrillos, ¿sí? Y eso se iba para Europa. En este caso era a España, lo hacían vía Portugal. Y Carbón Blanco 1, esto fue digamos, el Carbón Blanco 1, que era Campana, pero terminó en Lomas, ahí lo que hacían era más sofisticado. Ellos cambiaban el color de la cocaína, ¿sí? La ponían negra con unos colombianos, uno era Quirataira, que eran químicos, y ellos cambiaban el color de la cocaína. Cuando llegaba a Europa se volvía a ser blanca, digamos. Bueno, y en el medio aparecieron todas estas causas, y el único, digamos, que estaba en todas era Carlos Alberto Salvatore. Y muchísimo tiempo después, con otra causa de Salta, que nada que ver, que ustedes lo pueden ver ahí, se hicieron las investigaciones patrimoniales la causa es ahí en Orán, en Salta, pero eso primero fue la parte de la droga. Se detectaron que en las de carbón nunca supimos de dónde él obtenía la cocaína, ¿sí? Hasta que mucho tiempo después, esto les estoy hablando hace un par de años atrás, mediante la investigación que se hizo en Salta, se supo que parte de la droga venía de ahí, ¿sí? Y entraban desde Bolivia a la Argentina a través de esas dos fincas, ¿sí? El Pajial y el Aibal, que hoy están siendo usados para la uva y distintas, y hay uno que es un hospital de recuperación para chicos. Eso está bueno porque se logró darle otro fin y otro uso. Bien, no los voy a aburrir más con esto. Sigamos. Cuando hablamos del ascenso en la cadena de responsabilidad, nosotros hablamos de esta promoción de medidas emparentadas con la aplicación de una política criminal coordinada y focalizada en alcanzar los estratos más altos de las estructuras criminales. Básicamente, se los voy a decir en castellano, es no quedarnos con el que vende en la esquina, ¿sí? Es ir un poco más arriba, es ascender en esa cadena de responsabilidad. Todo esto tiene un fin, ustedes no se preocupen. Edgardo, no te me duermas, ya voy a... Ah, muy bien, muy bien.
la idea es eso, la idea es no quedarse con el que fuma el porro en la esquina o el que se lo vende, ¿sí? Es ir un poquito más arriba. Por ejemplo, en este caso, el caso de Cejas Rosales, o la causa Creta, acá esto también fue en Orán, intervenía un juez que hoy está detenido, que es el juez Reynoso, y en este caso se inicia a raíz de la detección de diferentes camiones cisterna que ingresaban desde Bolivia por Orán, ¿sí? En la provincia de Salta, que transportaban material estupefaciente desde los matafuegos, en las cisternas, en las cabinas de los conductores. Lo cierto es que cada camión que ingresaba se encontraba a nombre de distintas sociedades, ¿sí? Como siempre pasa, ¿quién quedaba detenido? El conductor del camión, ¿no? Pero había algo que llamaba la atención, que siempre se presentaba una persona de nacionalidad boliviana, de nombre Cejas Rosales, en nombre de todas las sociedades que tenían esos camiones en el Juzgado Federal de Orán, pidiendo la restitución de esos camiones. Y el juez Reynoso se los devolvía. Es más, en un caso determinado, el juez Reynoso se lo devolvió incluso antes de que estén los resultados de las pericias, ¿sí? Entonces, ahí lo que se hizo fue realizarse un cotejo de las composiciones societarias, y en todas estaba este Cejas Rosales. Cuando se pide a Bolivia la extradición de Cejas Rosales, bueno, estaba justo siendo investigado por ese país por narcotráfico y creo que terminó ahí detenido. Bien, ahora cuando hablamos de la persecución del tráfico ilícito de precursores químicos y NSP, acá lo que nosotros planteamos es la promoción esta de modalidades de actuación que incrementen la eficiencia persecutoria a través de la trazabilidad. Es decir, por ejemplo, si ingresa la soda cáustica, ¿sí? que obviamente es legal y se usa para un montón de cosas. Ahora, si se desvía su uso para hacer estupefacientes, ahí es donde tenemos que atacar. Ahora, a título informativo, para que lo sepan, los precursores químicos son sustancias necesarias para la producción de cocaína, ¿sí? Pero son indispensables para la producción de drogas sintéticas. ¿Sí? No crecen en plantas, ¿sí? Sino que se combinan estos precursores químicos. Por ejemplo, como les dije, la soda cáustica, la efedrina. Pero esos tienen un uso lícito. Entonces, lo que reprimimos acá, les vuelvo a decir, esto de el desvío para el estiramiento de la cocaína, por ejemplo. Ahora, las NSP, ¿qué son? Son las nuevas sustancias psicoactivas, ¿sí? Que son sustancias que no se encuentran en las convenciones internacionales, pero que tienen efectos análogos a los estupefacientes, ¿sí? Y son peligrosas para la salud. De hecho, les cuento así rápido, tuvimos un caso que se vendía por la dark web. No sé si saben lo que es la dark web, pero básicamente funciona como un mercado libre, ¿sí? Que se ingresa con determinada seguridad informática, no sé, se utilizan los VPN, que es para confundir dónde están conectados, etc. Hay un montón de cosas más, pero lo cierto es que cuando hicimos la compra, porque se autorizó por el juzgado para la utilización de un agente revelador, ¿sí? Se lo autorizó a hacer una compra, nos mandaron, habíamos comprado unos troqueles, que son las cintitas como esos chicles que se ponen por abajo de la lengua, que se venden en todos lados. Llega la tira del troquel y cuando se hace la pericia, digamos, dio que era una droga que no estaba en los listados, ¿sí? Entonces ahí tuvimos en ese momento un problema, lo solventamos por el artículo, para los que son abogados, por el 201, que son sustancias peligrosas para la salud. Y entonces pudimos avanzar y de hecho los terminaron condenando. Después fue difícil encontrarlos porque ahí en esas páginas no se identifica a una persona física, sino que es un usuario que no está asignado a un correo electrónico. Hay otras circunstancias que le hicieron mucho más divertido al expediente, ¿no? ¿Cómo venimos de tiempo? Agus, no veo. Perfecto, perfecto. Ah, estamos muy bien. Bueno, y ahora entrando a la parte de la investigación patrimonial, ¿sí? Nosotros hablamos del desarrollo de forma simultánea de investigaciones patrimoniales con miras al decomiso de bienes, adoptando para llegar y lograr la adopción de diferentes medidas cautelares. Entonces, en este punto la idea es que los casos
que sean notorios, ¿sí?, del poder económico del grupo criminal investigado, la idea es esta, es iniciar de manera paralela la investigación por el delito precedente. Ustedes saben que para que haya lavado tenemos que tener la sospecha que esos fondos fueron obtenidos de manera ilícita, ¿sí? Y no hace falta que esté condenada la persona por el delito precedente, ya sea por el narcotráfico, corrupción, lo que fuere, para poder condenarlo por el lavado, ¿sí? Y si no, si quieren, después lo charlamos bien. Pero, entonces, la idea es esta, es iniciar una investigación patrimonial siempre que el caso lo amerite. A ver si se los puse, no, todavía no. Entonces, tenemos que sí o sí necesariamente acá, tenemos que definir qué es el lavado, ¿no? El lavado es el proceso, el lavado de dinero es el proceso por el cual los bienes de origen delictivo o ilícito se integran en el sistema económico legal aparentando haber sido obtenidos de manera lícita y procurando ocultar su procedencia, su propiedad y el ejercicio real de su control. Esta definición es más vieja que todos los que estamos acá, así que no se preocupen que no es nada nuevo ni tienen nada serio, digamos, ni nada innovador. Bien, entonces cuando planteamos esto, esperen que se me quedó la pantallita de acá. Cuando nosotros, esperen que, ahí está. Nosotros, ahora, como venimos diciendo, ¿sí?, la finalidad que persiguen los narcotraficantes, ¿sí?, es meramente económico. Entonces, nosotros tenemos que plantear estos dos modelos de investigación, ¿sí? El primero es el modelo de investigación según las recomendaciones del Gafi, ¿sí?, Follow the Money, donde acá lo que se intenta hacer es, esta pantalla es, ahí está, es tratar de determinar cuál es el supuesto, ¿sí?, lavado de activos, la detección del sujeto obligado, ¿sí? ¿Saben los sujetos obligados? Ya saben, imagino quiénes son, si no después cualquier cosa lo vamos charlando. Entonces, ahí el sujeto obligado lo envía a la unidad de información financiera, se detecta, la idea es poder lograr o al menos tener un indicio de la identificación de ese delito precedente, y la unidad de información financiera lo envía al Ministerio Público Fiscal, ¿sí? El Ministerio Público Fiscal, por resolución de la Procuración, el designado es la Procelac, ¿sí? Salvo que ya esté interviniendo un juez y un fiscal, lo envían directo tienen la facultad de enviarlo directo ahí, a la justicia que ya está interviniendo, ¿sí? Mediante y el fiscal, suponiendo que va a la Procelac, se hace la denuncia penal. La dificultad de todo esto es determinar el origen de los fondos, ¿sí? Y por otro lado, tenemos este modelo que es el que venimos planteando, que hablamos de este modelo de investigación conjunta, ¿sí? La investigación del delito precedente, la constatación de las ganancias ilícitas a partir de la detección de este delito, ¿no? Por ejemplo, de la venta del narcotráfico y toda la aplicación de fondos que fueron haciendo. Entonces, ahí ya vamos a diseñar y vamos a ver cuáles son los vínculos con los lavadores o los subalternos, ¿sí? El sistema, digamos, cómo fue insertado en el sistema económico lícito. ¿Cuál es la dificultad predominante en este lugar, en este momento, o en esta etapa? Es diferenciar transacciones de blanqueo de operaciones legales, ¿sí? ¿Por qué? Porque, digamos, básicamente constituyen una sociedad, tiene movimiento y es muy fino esa diferenciación. Entonces, dentro de este esquema, ahí está, dentro del esquema encontramos al beneficiario, ¿sí? El beneficiario de lavado de activos, quien frecuentemente es el responsable del delito originario y a partir del cual se generan las ganancias que deben ser legitimadas a través del proceso de blanqueo, ¿sí? El otro es el lavador organizador, podríamos decirlo de alguna forma, que es el arqueotipo del criminal de cuello blanco. Por ejemplo, banqueros, asesores financieros, contadores, abogados, quien trata de mantener la mayor distancia posible de ese proceso, ¿sí? Por lo que
recurre al siguiente nivel, ¿sí? Al lavador ejecutor, que pueden ser un conjunto de personas humanas o jurídicas que van cumpliendo distintas funciones requeridas para este esquema de reciclaje de fondos, ¿sí? Lo hacen bajo la tutela del principal responsable o de intermediarios, ¿sí? U obrando con ignorancia respecto del carácter y la finalidad de estas transacciones. Ahí es donde ingresan, ya tenemos, por ejemplo, ahí los testaferros, es decir, todos lo conocen, ¿no? Obviamente, pero son personas humanas que actúan en nombre de los dueños y prestan su nombre en un contrato, una pretensión o negocio que en realidad es de otra persona. Estos roles los podemos encontrar en las distintas etapas o fases, ¿sí? que son también de antaño, hechas por el Grupo de Acción Financiera Internacional, en la colocación, la estratificación o la integración, ¿sí? Donde las ganancias ilícitas se encuentran completamente desvinculadas de la persona, es decir, de su verdadero titular. Ahora, dependiendo en la fase por la que transite el proceso de lavado, pueden utilizarse diferentes clases de testaferros, que pueden ser tanto personas humanas o personas jurídicas, pero la función que cumplen, en definitiva, siempre son las mismas. Aparecen como titulares de determinados bienes cuando son aplicados, ¿sí? En otra instancia ya encontramos a los facilitadores, que son personas reclutadas por los lavadores para ejecutar determinadas funciones en beneficio de los verdaderos personajes, pero que siguen trabajando en un banco, una agencia o comercio. Y por último, ahí ya vamos a quiénes son los instrumentos que directamente llevan adelante su intervención, entendiendo de que la transacción que ejecutan es perfectamente legal, es decir, cumplen una orden y la ejecutan, ¿sí? Una cuestión de obediencia, de estructura. Ahora bien, en ese contexto, los recicladores, por llamarlos de alguna manera, ocultan con bastante frecuencia las ganancias, estas ganancias ilícitamente obtenidas, transformándolas en otros bienes patrimoniales dotados de cierta significación económica, ¿sí? A su vez, esos bienes obviamente pueden ser vendidos o permutados por otros, incurriendo con ello en un ciclo ilimitado de transacciones dirigidas a alejar progresivamente esa riqueza de su origen. Esto lo pueden encontrar, por si a alguno le interesa, está en el libro de Hernán Blanco, en la persecución del lavado de activos desde el Poder Judicial y el Ministerio Público, ¿sí? Desde el año 2013. Te envidio, Guido, que estás tomando mate. Te acompaño. Bien. ¿Estamos bien? Perfecto, perfecto. Buenísimo, me divierto entonces. Bueno, y ahora, ya para entrar en esta parte de la importancia del recupero de activos, ¿sí? Como no voy a decir qué es porque Guido ya lo dijo muy bien, pero la idea es recuperarlo, ¿sí? Para el beneficio de la sociedad, como pasó con los terrenos de los dos campos del norte, de Orán de Salta. Lo mismo ahora en otra causa muy grande, en la cual hicimos una mesa de trabajo en la cual participó también la FIP, que ya ahora les voy a contar un poquito a qué se refiere esto de las mesas de trabajo, que están buenas, eso sí, eso está bueno y sirve para el avance. Entonces, ya hablamos de la investigación conjunta, ¿sí? Y ahora también hablamos de la investigación patrimonial dentro de la pesquisa, y ahora vamos a ver la diferencia entre lo que es la recolección de información y la producción de prueba. Entonces, los investigadores necesariamente debemos tener como finalidad respecto de determinada situación fáctica y encontrar pruebas. Ahora, no es lo mismo hablar de información que de evidencia, ¿sí? En la primera, necesariamente, tenemos que resaltar que sirve para adquirir conocimientos, para ampliar o precisar los que se poseen. Podríamos decir que es una actividad libre, ¿sí? Su recolección se lleva a cabo mediante diferentes medidas de investigación que van orientando la pesquisa, ¿sí? La causa. Y por otro lado, tenemos la evidencia, que implica la adquisición de conocimientos sobre los extremos de la imputación, ¿sí? Que son las que se van a incorporar al proceso. Es una actividad restringida a los medios que pueden utilizarse, por decirlo de una forma, para acreditar una conducta, ¿sí? Su producción se concreta a través de los medios de prueba, se incorporan al proceso.
Entonces, tal como dijimos, el investigador tiene como finalidad, por un lado, formar opinión respecto de los hechos bajo investigación, ¿sí? Todo ello debe ser obtenido de manera ágil. Esto ya lo hablamos antes de empezar la charla. Y los datos tienen que ser relevantes de modo rápido y eficiente. Y la idea es ir un poco para la informalidad. O, digamos, la informalidad siempre se puede llevar adelante mientras que no sea de manera ilegal, ¿no? Es incorporar determinadas cosas al expediente o recabar prueba o pedir información ya de manera más ágil e informal, ¿sí? Entonces, finalmente, tenemos que tener en cuenta las fuentes generales de información, ¿sí? Que son las consultas a personas, bases de datos, seguimientos, informes de inteligencia, no sé, consultas en buscadores de internet, redes sociales. Y acá es donde también se le solicita la información a los diferentes organismos. Por ejemplo, el Banco Central o a ustedes, a la FIP. Siempre teniendo en cuenta, ¿no?, el secreto fiscal. Para los que no saben dónde está en la ley, en la 11683, en el artículo 101. Guido, ¿es así o no? Sí, sí, es así, muy bien, perfecto. muy bien. Y lo mismo pasa con el secreto bancario y el secreto bursátil, ¿sí? Cada uno está en su propia ley. Y lo mismo el secreto impuesto a la unidad de información financiera en el artículo 22 de la ley 25246, que es la ley de lavado. Entonces, en ese marco se solicita información, por ejemplo, no sé, AFIP, no me tiren con algo, pero bueno, puede ser que se solicite en IFISCO, no sé, las declaraciones juradas impositivas, las declaraciones juradas, las relaciones del contribuyente, los bienes registrables, los títulos públicos, acreditaciones en cuentas bancarias, tarjetas de créditos, consumos relevantes, etcétera, ¿sí? Y nosotros... De hecho, Mati, sí. me sumo a lo que decís, como para que los servicios jurídicos lo tengan presente. Nosotros trabajamos con la disposición 98 del 2009, que es la que regula todo el procedimiento del secreto fiscal, para nosotros poder contestarle a las distintas dependencias, sea el Ministerio Público Fiscal o el Poder Judicial. Buenísimo. Entonces, esto es lo que hablábamos antes de empezar la charla. Nosotros generalmente, acá nosotros procurar, ¿sí? Desde la procurar. Cuando hablo de nosotros no hablo de todo el Ministerio Público Fiscal ni del Poder Judicial. Pero nosotros generalmente les pedimos la confección de un informe final de todo lo que recabaron. De toda la información, por ejemplo, que mandó Guido desde su puesto, los que mandaron desde Neuquén, o del norte, no sé, en Salta, por ejemplo. ¿Sí? Y ese informe, digamos, la idea es que ese informe no tenga una captura de te envié todo esto y las dos firmas abajo, sino la idea es que ese informe, dentro de las posibilidades, pueda relevar y confrontar la información brindada por el contribuyente, y esto realmente es sumamente importante porque ustedes son los expertos en la materia, ustedes saben cómo se hace. Más allá que alguna hora, después cuando terminemos, va a escribir una pregunta y decir, bueno, Matías, pero nosotros tomamos conocimiento de eso con la fiscalización, ¿sí? Que ahí es donde a partir de ahí se obtienen los verdaderos resultados. Pero sin embargo, ustedes sí pueden saber si de las presentaciones surgen ciertas discrepancias, ¿no? Eso digamos, lo hacen los contadores, así que ustedes en la FIP creo que también lo pueden llegar a ver, porque ustedes son los verdaderos expertos en la materia. No, nosotros en la Fiscalía, salvo en algunas muy puntuales, no hay expertos que se dediquen exclusivamente a esas cosas, ¿sí? Entonces, si bien hay contadores en distintas áreas de la Procelac, la otra área que decía Guido, que ahí les va a pasar el manual, que está a cargo de Carmen Chena, digamos, pero después no hay, ¿no? Es decir, me imagino que en Neuquén, si vas a la Fiscalía, sabés que hay muchos que no son abogados, ni siquiera son abogados, y después hay un fiscal, y tampoco trabajan muchas personas, ¿no? Entonces, es bastante, por eso es súper importante el tema para nosotros, el tema del informe final. De hecho,
lo que hablábamos antes era esto de, bueno, con esto de la pandemia y el secreto, pero si yo lo mando por mail, no entra todo. Bueno, ¿cómo se soluciona? Nos mandaron el informe final porque en esa etapa o en ese momento nosotros no necesitamos tener la documentación respaldatoria siempre y cuando el informe esté completo y esté bueno, ¿no? Y no tener que salir a buscar esa documentación, que bueno, que puede pasar, voy yo o va alguien de la fiscalía y se encuentran con la persona de AFIP que nos va a traer el informe, o al revés, eso se soluciona, digo, no hay ningún problema. Ahora, volviendo un poquito a lo que estábamos hablando, esto de encontrar las pruebas, es decir, mediante la producción de pruebas que no violen las normativas procesales. Volvemos al tema de los secretos, ¿sí? Lo que seguramente esto nos va a llevar al éxito de la investigación. Entonces tiene que haber una cierta libertad probatoria, siendo que determinados supuestos deben ser probados mediante prueba específica. Claro, todo eso que están diciendo. No pasa nada. Bien, entonces, decía que tiene que haber una cierta libertad probatoria, siendo que determinados supuestos deben ser probados mediante una prueba específica, ¿sí? Una pavada, el estado civil, por decir algo. Ahora, cuando hablamos ya de los factores, en el punto 5, a tener consideración, sí o sí tenemos que hacer un correlato entre lo que es el lavado y el crimen organizado. El crimen organizado tiene una estructura estable, con división de roles, ¿sí? y los distintos niveles de responsabilidad, utilizando para ello las distintas herramientas, ¿sí? Para detectar cualquier investigación en su contra. En este sentido, la investigación se va a centrar en hechos pasados y contemporáneos, ¿sí? Inclusive mediante por ejemplo, la interceptación de las comunicaciones. Aunque ustedes muy bien saben que hoy en día ya no se habla tanto por teléfono, ¿sí? Esto es aparte de lo que les venía diciendo. Por ejemplo, hoy se usa WhatsApp, se usa un sistema que se llama EncroChat, que no sé si lo conocen, pero el EncroChat funciona en los teléfonos que son Android. Cuando se enciende el teléfono, se pasa una especie de DOS, pantalla negra. Bueno, y eso sirve para hablar en grupo, pueden chatear, pero no queda asignado al titular del teléfono, ¿sí? No sé, ellos le dan un número, no tiene nada que ver con el chip, no tiene nada que ver con nada que permita identificar al usuario. De hecho, nosotros nos enteramos por una causa en la cual hubo un arrepentido que nos contó que se comunicaban a través de ese sistema. Cuando uno secuestra un teléfono, lo más probable es que agarre y te digan, no, bueno, está esto solo, no hay nada, no se ve, y digamos, y no se puede acceder a la información que hay en ese teléfono. Básicamente es eso. ¿Por qué? Porque no queda resguardo y no queda guardado ahí. Entonces, las investigaciones, sí o sí, tienen que guardar la mayor reserva posible, porque los infiltrados, como lo vimos antes, ¿sí? En los diferentes roles, el infiltrado podría ser el facilitador, y por eso los organismos internacionales y en muchos países se pena como nosotros, se pena la violación de los secretos para los investigadores de las unidades, por ejemplo, de información financiera, o para los sujetos obligados en materia de lavado de dinero. Entonces, ahora nos tenemos que preguntar, en el punto 6, ¿cómo se promueve el impulso a la investigación? ¿Sí? Mediante análisis de prueba colectada, conociendo la hipótesis delictiva, ¿sí? Que se pretende probar, es un proceso de selección y producción de prueba. Ahora, finalmente, y ya con esto ya termino la charla, y cualquier cosa, volvemos a algo si necesitan, pero la vinculación o conexión decíamos, del sujeto activo con actividades ilícitas, ¿sí? Generadoras de ganancias. Acá lo que yo les voy a plantear es esto del punto 7, que son ejemplos de indicios sobre posibles maniobras de lavado de activos, ¿sí? Que podrían formularse, es decir, ¿por qué necesitamos que ustedes nos manden esos informes? ¿Sí? ¿Y por
¿por qué tienen que tenerlo? Porque, por ejemplo, esto que les decía antes, la vinculación o conexión del sujeto activo con actividades ilícitas, por ejemplo, en una causa penal que establezca la intervención del investigado en maniobras previas de, por ejemplo, de corrupción, de trata de personas, o narcotráfico, ¿sí? O mismo la financiación del terrorismo. Por otro lado, otro indicio es la inexistencia de una actividad lícita, ¿sí? Con capacidad para generar el aumento patrimonial detectado. Puede surgir de la información, obviamente, que manda la FIP, ¿sí? Y, digamos, el contribuyente o el analizado o el investigado y sus allegados no registran un trabajo ni se encuentran inscriptos en ningún impuesto, por ejemplo, ¿no? Es decir, no obstante, disponen de diversos bienes suntuosos. Por ejemplo, la causa del, no sé, la del clan Loza, que seguramente lo vieron, ellos eran dueños de, creo que eran como 20 autos, pero uno era la Ferrari que había sido de Maradona, que la habían comprado online, en una subasta. Y así la había vendido Maradona. Bueno, la tenía el jefe de la banda narco, que, digamos, que cuando se fue a allanar el garage donde estaba, el garage era un garage público y atrás se abría como una especie de cortina o puerta y tenía todo un piso con damero y ahí estaba la Ferrari, un Camaro y otro auto más que no me acuerdo. Lo cierto es que ahí sí sirvió haber hecho la mesa de dinero, digamos, la mesa de dinero no, la mesa de trabajo con los distintos organismos y en particular la información de AFIP en esa causa fue muy importante, porque lo que permitió hacer inclusive con los domicilios alternativos declarados, juntarlos porque, digamos, en esa causa eran 3 asociaciones ilícitas distintas, pero todos tenían negocios en común. Y todas las sociedades tenían registrados los mismos domicilios. ¿Sí? Y eso es una pavada que ustedes me van a decir, pero Matías, para eso tenés el Gnosis. Sí, pero si el Gnosis no es lo mismo que la información que nos habían mandado ustedes. ¿Sí? No sé si me estoy explicando muy bien con este tema, pero cualquier cosa me lo preguntan después. Bien, como tercer punto, otro indicio, ¿sí? Es el fraccionamiento de operaciones bancarias en pequeñas cantidades para disimular su cuantía. Es decir, múltiples depósitos, transferencias, retiros en efectivo por montos chicos. Y en este caso, por ejemplo, a ustedes cuando nos mandan la información, ustedes van a ver que en muchos casos se envía dinero como ayuda familiar. ¿Sí? Esto de la ayuda familiar es muy común obviamente cuando son extranjeros, ¿sí? No quiere decir que todos o todas las que lo hagan sean narcotraficantes, ¿no? Ni estén lavando el dinero. Pero en una de las fases del lavado, ¿sí? Que vimos, que es la primera etapa, que es la de la colocación, hay un gráfico bastante interesante, que es que tenemos el país A y el país B, ¿sí? Se fraccionan los montos en pequeñas cantidades y se los reparten, por ejemplo, a 5 o 6 personas. Esas 5 o 6 personas lo depositan en un Western Union, en un banco, y eso lo envían al país B. Y en el país B lo reciben los famosos pitufos. Pero ¿qué pasa? Una vez que digamos, fue recibido por la entidad, el dinero ya está blanqueado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nadie le pregunta el origen de los fondos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está por debajo de los controles, de donde el semáforo dice que va a hacer esa pregunta del origen de los fondos. Esa plata la retiran en el otro país, la agarra una persona que es un acopiador y lo vuelve a enviar a la organización criminal porque tiene que vivir la organización criminal. Pero toda esa plata ya está blanqueada. Y ustedes van a ver que en la información que se carga en lo que ustedes nos mandan, aparece envío por ayuda familiar, por ejemplo. ¿Sí? Esto sin hablar de la parte de las declaraciones juradas, ni lo que era el CITI, el régimen de compra. Estamos hablando de cosas mucho más simples. ¿Sí? Entonces, otra que podríamos hablar es una simulación de prestaciones que no obedecen a la realidad. ¿Sí? Por ejemplo,
facturas de diversos y reiterados servicios de asesoramiento por montos elevados, que esto también, obviamente, lo obtenemos de la información que nos mandan ustedes, ¿sí? Otro indicio es una disposición de elevadas cantidades de dinero en efectivo sin un origen conocido, ¿sí? Por parte de, por ejemplo, de un funcionario público que a la fecha ejerce como tal, ¿sí? Entonces, ¿él qué dice para defenderse? Y en el jardín de casa, enterrado abajo del pino, mi mamá había guardado 2,5 millones de dólares, y eso lo está transportando en un vehículo y se dirige a un paso fronterizo, ¿sí? Esos son indicios que nos van a ir marcando, digamos, la investigación y los pasos a seguir, ¿no? Otro es la inexistencia de relaciones que justifiquen los movimientos de fondos, ¿sí? Los supuestos vendedores son empresas que no realizan ninguna actividad comercial, pero, por ejemplo, tienen un bien a su nombre. Entonces, la empresa está constituida solo con un bien, pero no tuvo nunca una facturación. De hecho, hasta podríamos hablar de, que esto también es muy importante, vino una persona, compró una casa, por decir algo, en Nordelta, y a la semana se volvió a vivir a Colombia. Hemos tenido casos así. El caso, por ejemplo, es el narco arroz, ¿sí? Donde llevaban para un programa de hambre cero en África, llevaban la cocaína impregnada en los granos de arroz. Bueno, toda esa organización colombiana vinieron a la Argentina y estuvieron viviendo acá y hacían estas cosas y utilizaban personas para ponerlos como presidentes de las sociedades, y bueno, y todo lo que ustedes se pueden imaginar. Esto es parte de esta utilización de los testaferros sin el perfil patrimonial, ¿no? Y nada, personas jurídicas constituidas en paraísos fiscales y por último, nada, la alteración alteraciones documentales, por ejemplo, falsificación de firmas o creación de actas societarias y contratos aparentes. Con todo esto, y ahora ya termino y ya no los aburro más, la idea es que con todos estos indicios, con toda la información que ustedes nos mandan a nosotros cotejarlo, no solo quedarnos con la información que obviamente que nos mandan ustedes, sino juntarlo con las demás pruebas que tenemos en el expediente. De hecho, el Banco Central nos manda una información y nosotros vamos y cotejamos esos movimientos con la información o el perfil fiscal de la persona, ¿sí? Pero bueno, creo que esto fue todo. No sé si estamos bien de tiempo, igual les había traído un par de casos, pero creo que ya estamos bien, así no los duermo a todos. No, se nota que te apasiona, lo transmitís en tu exposición, Matías, genial. No, aparte Bueno, te digo, no se desconectó nadie, están todos súper interesados. A ver, más, Diego, 73 ahora, ¿eh? Epa, ¿viste? Estabas muy concentrado. No sé, Diego, si tenés alguna, porque me fueron mandando unas preguntas por privado, así que se las pasé también a Diego, por eso quizá no las pueden llegar a ver ahí. Diego, ¿estás como para desmutearte? Sí, tengo alguna. Ahí me desmuteo. Sí, tengo alguna preguntita. Estoy buscando el chat. A ver. Si yo tengo pero súper interesante, aparte la importancia, obviamente, de ese informe para que uno entienda. Creo que quedó claro, ¿no? Totalmente. Creo que traté de transmitir eso. Después todo lo otro de la droga y todo eso, olvídense que... Acá, Matías, tengo una pregunta que me mandaron. Aparte de AFIP, ¿de qué otros organismos obtienen la prueba para los procedimientos en los que ustedes intervienen? ¿Qué organismos tienen relevancia? Mirá, fue más o menos lo que les dije. Nosotros trabajamos con la UIF, que se nutre de todo el sistema, ¿sí? Básicamente. Nosotros le pedimos información al Banco Central para que emita por ejemplo, nosotros generalmente con el Banco Central, cuando obtenemos el levantamiento del secreto bancario, le pedimos que circularice a las entidades financieras y no financieras que están bajo su órbita. Y lo mismo, al Banco Central le pedimos exactamente lo mismo, que junte y que nos mande un informe respecto de la información que recibieron de todos los bancos. Después nosotros trabajamos, yo no se los dije porque si no, no terminamos más, pero nosotros somos miembros, por ejemplo, de la red de fiscales antidrogas de Iberoamérica.
Entonces también nos nutrimos, si los casos lo ameritan, de información que nos envían los fiscales de afuera o las fuerzas policiales. Trabajamos en realidad, de hecho, ahora estamos hasta pidiendo información si sacaron o no el permiso para circular. Digo, es muy amplio todo lo que es. Pasa que vos le vas a pedir, por ejemplo, no sé, a la CNB, si realmente el perfil de las personas, o tuviste algún indicio de que pudieron haber hecho alguna inversión en la bolsa, por ejemplo. Lo mismo al banco de la bolsa. Por eso depende, cada caso es lo que nosotros vamos o pedimos o no. Matías, ahí algunos de los compañeros están preguntando si podías dar algún ejemplo, contar algún ejemplo, no sé si de manera sucinta, más o menos como para poder ejemplificar un poco tu exposición. Y después tengo un par de preguntas para formularte, que me hicieron los compañeros, algunos por privado. Digo, que ejemplifique con un caso, por ejemplo, ¿a qué se refiere? No, yo creo que es los casos que vos estabas diciendo que habías traído Claro, unos casitos, exactamente. todos ahora dicen explayate. Claro, Quedaron. ¿viste? Cortaste justo cuando ok. ibas a dar el ejemplo. Cuando ibas a dar el Claro. ejemplo, Todos Bueno, dicen, no, tranquilo. Porque, no, los ejemplos fue a medida que les iba diciendo, pero por ejemplo, acá miren, a ver si sigo, esperen que les vuelvo a poner una pantalla. Por ejemplo, como Guido me lo había pedido, este es el caso de la aplicación de fondos de carbón blanco, ¿sí? Entonces nosotros teníamos la constatación de las ganancias ilícitas porque se detuvo los cargamentos de droga en España y cómo hicieron para aplicar los fondos, ¿sí? Mediante esta diversificación y creación de diferentes personas jurídicas en distintos rubros. No es que estamos hablando de que siempre se manejaba en el mismo rubro, ¿no? Este caso es Carlos Alberto Salvatore, que bueno, que falleció. Entonces, en todos esos distintos rubros, tenía el rubro de la construcción, los seguros, importación y venta de informática, páginas de internet de información, gastronomía, entretenimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Si quieren, por ejemplo, podemos hablar de... ¿Quieren que hablemos de alguno en particular? ¿El fútbol, por ejemplo? En el Puede fútbol, ser interesante, está bueno. nosotros, cuando hicimos los allanamientos, secuestramos las computadoras y teníamos acceso a los mails, ¿sí? Yo, de hecho, en la computadora de la fiscalía, yo entraba a mi mail y paralelo tenía que no confundirme para entrar en el mail de ellos, ¿sí? Pero ahí encontré la sesión de un jugador, digamos, la compra de un jugador en ese momento que iba de River a Huracán, en el cual lo único que había era la dirección antigua del estudio jurídico de Salvatore, ¿sí? En el fútbol, bueno, para no aburrirlos, cuando fuimos a allanar Huracán, ¿sí? Él lo que hacía era, aportaba, no sé, $500.000 para la compra de ese jugador, ¿sí? Como un particular que le hace la ayuda al club de fútbol. Y después, no contento porque con eso obviamente blanquea, y no contento con eso, sino que encima cobraba intereses, ¿sí? Por una futura venta. Y así encontramos no uno, sino encontramos como 4 o 5 contratos de esos. En lo que es gastronomía, tenían 2 restaurantes, uno en Puerto Madero y el otro en Miami, y en particular en ese restaurante tenemos están las escuchas, donde él juntaba a su gente, o los mandaba a comer ahí, y le decía al gerente, dale una bolsa con un champagne y no sé, $100.000 al contador, y dale una botella de vino adentro de una bolsa con $50.000 al otro, ¿sí? Entonces, él usaba ese negocio. Aparte, lo más interesante es que el de Miami no facturaba, porque por las escuchas sabíamos que la mujer era la encargada del restaurante de Miami, y no facturaba. Decía, me va a matar, porque yo lo obligué a ponerlo acá, pero no sé por qué no se enoja. Claro, porque él seguía facturando y seguía blanqueando a través del restaurante de Miami y el restaurante de Buenos Aires, ¿sí? Después, en el rubro de cine, por ejemplo, o que no sé si está ahí, en entretenimiento, él hizo la primer película 4D de la Argentina, ¿sí? Que se llamó Plumíferos, en coproducción con Telefe, con no sé qué más. Lo cierto es que se vendió en todo el mundo,
¿sí? La película se vendió en todo el mundo al mejor estilo Cris Morena, con chiquititas y todo eso, pero parece chiste, pero es así. Y si la buscan en internet está, se llama Plumíferos. Pero ¿qué pasó? Él, digamos, lo que nunca tuvimos el acceso es a saber cuánto realmente invirtió él, pero lo que sí supimos es que el Inca, por producción nacional, le devolvía una cantidad determinada de plata, lo cual eso también a él le permite volver a circular ingresando 2 millones de pesos, por ejemplo, ¿sí? Que en ese momento les estoy hablando. ¿Por qué? Porque nadie le preguntó de dónde sacaste la plata para hacer la producción, sino que fue, presentó y dijo, bueno, con esto blanqueé 2 millones de pesos, por decirles un número, ahora no me lo acuerdo. Y aparte de eso hizo 2 películas más, la segunda parte de Plumíferos, y aparte de eso hizo una que se llamaba 666, que también la pueden buscar, que creo que los actores eran Mariano Martínez, digamos, tiene una relevancia. Él tenía una productora, ¿sí? Y en su defensa, que esto es parte de lo que veníamos hablando antes, en su defensa él decía que todo esto tenían todos sociedades con distintos nombres. Y su defensa era, bueno, yo no oculté nada, todas las sociedades están a mi nombre o a nombre de un familiar mío. De hecho, todas las sociedades tenían el inicio o distintas conjugaciones de la primera letra de la mujer, del primo, del tío, del abuelo, etc. Inclusive había una que tenía el nombre del perro. Pero bueno, básicamente... De hecho, Mati, sí. si querés contar en el caso de Carbón Blanco, a raíz de una pregunta que vi ahí, porque preguntan puntualmente del recupero de activos, por ejemplo, de bienes registrables, el tema de los autos que hace poco se los dieron a la provincia para el tema de la lucha del COVID, o sea, la cantidad de autos que le secuestraron, como 76 vehículos. No sé si tenés información de eso, o se puede hablar después de la condena que tuvieron en el tribunal oral, tanto él como la mujer. Sí, en realidad él falleció. Digamos, hubieron muchos que en el caso de Carbón Blanco lo que pasó fue que muchos de sus allegados, de sus últimos allegados, fallecieron. Entonces es bastante complicado, ¿no? Decir que a él lo condenaron, digo, en términos generales. Ahora, ¿qué pasa? A ver cómo lo hago muy resumido. Vamos a otro caso, ¿sí? Para que sea más fácil. Por ejemplo, en el caso de los Loza, hoy creo que es la AGN, tiene todos esos autos a disposición, ¿sí? Más allá que la causa está elevada a juicio, ahí lo que se hizo se presentó una inhibición general de bienes, aparte de eso, se pidió el decomiso de todos esos vehículos y los vehículos, los hoteles, de hecho ya les dije que los hoteles están siendo utilizados, ¿sí? Para pacientes de COVID. ¿Sí? Creo que uno estaba en el norte y el otro acá en Capital. Entonces la utilización se da para eso. Ahora hay un gran problema, Guido, con eso que vos decías. Por ejemplo, en el caso de la Ferrari no la puede mantener nadie. Entonces está en un predio de gendarmería en los cuales las ruedas todo eso se desgasta, la agarra la lluvia porque no estaba, creo que tenía la capota puesta, pero todo, estar 6 meses a la intemperie al lado del aeropuerto de Ezeiza, no genera un beneficio para nadie. Entonces, si bien vos no lo podés vender porque depende de la instancia en que estés en el proceso, si vos lo vendés, la persona te va a decir, bueno, ahora devolveme mi Ferrari, ¿no? Vos no le vas a, si vos lo vendés, vos le vas a pagar un monto a hoy, suponiendo que después lo absuelvan o lo sobresean, como quieran, es bastante complicado eso, ¿sí? Entonces, si yo le asigno unos vehículos a Gendarmería, la idea es que Gendarmería los pueda usar y pueda pagar los seguros, y pueda pagar las patentes, y pueda pagar, y pueda pagar la mantención del vehículo, ¿sí? Ahora, si Matías, yo le daré Sí. Por eso, una de las preguntas apuntaba un poco a eso, porque es una vez recuperado todos estos activos, ¿cuál era el destino que otorga el Estado? Y vos, como bien lo estabas explicando,
Y el tema es el tiempo estimado, que es luego de la sentencia, me imagino con sentencia firme, recién ahí puede disponer el Estado de todos los activos que pueda recuperar en el procedimiento. Pero en el mientras tanto, como decís vos, No, en el Gendarmería, mientras ¿puede tanto hacer uso? Sí, exacto. Ah, Porque se los dan perfecto. como en carácter de depositario. De hecho, hay muchas causas que el que está investigado, procesado y detenido es, no sé, puede ser una persona X y se lo dan a su mujer o a su marido como depositario digamos, es para que el auto o el vehículo o el inmueble o lo que fuere, digamos, lo tiene mientras tanto lo administra. Lo mismo pasa con las fuerzas. De hecho, hay autos o antes se veía que le ponían los plotter y todo, pero si le pones el plotter y recuperaba el narcotráfico, pero al final del expediente, o de la corrupción, y al final del expediente se lo tenés que devolver, le tenés que sacar el ploteado. Digo, se lo dan en ese carácter de depositario judicial sería. ¿Sí? Para que lo Sí, mantenga y para que de hecho, Matías, por algo que dijo Diego, si querés aclarar, no hace falta que haya una sentencia en tribunal oral, sino que desde el minuto 1 del inicio de una causa, como medida cautelar, se puede inhibir o embargar determinados bienes. Eso fue a raíz de la modificación del Código Penal y el Código Procesal. Del Código Procesal, el 518, y del Código Penal, el artículo 23, ¿no, Mati? El 23 es el de decomiso. El decomiso. Pero sí, la idea es que desde que se secuestran, es que ya alguien los puede usar. El problema es cuando vos tenés autos de alta gama, por ejemplo, y nadie se quiere hacer cargo. Vos ves a un gendarme o a una persona de prefectura haciendo tareas de inteligencia con un Camaro o una Ferrari, es complicado. Es complicado. Por eso ahí también no es algo que esté muy estable, digamos. A mí me lo podrían dar tranquilamente. Yo salgo de casa, lo paso a buscar a Guido y vamos para el centro. Estamos a 3 cuadras. Te hago otra pregunta que acá dejaron los compañeros, Matías también. Dice, esto está más relacionado con el organismo, con nosotros. Pregunta un compañero, en una investigación preliminar de la Fiscalía, ¿puede vencer el secreto fiscal o bien requiere una orden del juez? Mirá, hay una instrucción general que, en realidad, perdón, vamos para atrás. En lo que es investigaciones preliminares, ¿sí? Yo no te puedo pedir a vos, o a FIP, yo no te puedo pedir que me envíes información que esté resguardada por el secreto, ¿sí? Ahora, para eso yo tengo que judicializar el expediente y pedírselo a un juez. Que levante el secreto fiscal. Que levante el secreto fiscal, perfecto, el secreto bancario o el bursátil. Sí hay una instrucción general, que nosotros la verdad que no lo hacemos así, que hay 2 instrucciones generales, creo, que si la causa está delegada en el Ministerio Público Fiscal, podría pedirle a la FIP que mande, pero, digamos, la seguridad te lo da el levantamiento ordenado por el juez. Perfecto. Y nosotros siempre lo hacemos, siempre, todos los pedidos que implique que vos me mandes una información, o sea, FIP, me mande una información que implique el secreto, nosotros lo pedimos por juez. ¿Sí? Perfecto. Siempre. Nosotros en la Procunar, y en casi todos los lugares, te digo que en un 100% casi seguro es así. Sí, es lo más lógico incluso para que no se caiga esa prueba. Exacto. Lógico. Y de hecho para que a vos no te digamos, que vos me mandes la información y internamente después te hagan un sumario. Exactamente. Ahora, si hay determinada información que no está, digamos, abarcada por el secreto, que vos me la podrías mandar en una investigación preliminar, ¿sí? Por ejemplo, o sea, no sé, los datos que están en Gnosis me los podrías mandar vos también. Básicamente sería, digamos, en eso no habría problema, pero hay que también tener en cuenta, y esto, perdón que me voy por ahí de la pregunta, es que hay que tener muy presente qué es como organismo, lo digo, qué es lo que está abarcado por el secreto y qué no, ¿sí? Porque, por ejemplo, nosotros, que no lo hablamos, pero hay unas técnicas especiales de investigación que generalmente se dan en el momento, por ejemplo, el agente encubierto, el agente revelador, y vamos a llegar a la que me interesa, que es la entrega vigilada. Si yo tengo una entrega vigilada, ¿sí? Autorizada por un juez, y tenemos a la fuerza que se está disfrazando adentro de un camión
de, no sé, de UPS o de Correo Argentino para hacer la entrega del paquete de la droga y, no, doy un ejemplo para decirlo, ¿no? Que me pidan a mí un oficio, porque esa empresa le informó, no sé, a la FIP que la persona usaba tal teléfono, no sé qué. Eso no hay ningún secreto. No tengo que pedir un levantamiento de secreto para que vos me lo mandes a mí. Digamos, ahí no hay secreto. Es la titularidad de una línea. O decirme quién es el que está. Y cuando vos ya me mandaste información que estaba levantada. ¿Se entiende? En el momento, es decir, hay que también, me fui a un ejemplo muy burdo, pero es para poder entenderlo y saber también esto de lo que hablábamos antes, la agilidad y la informalidad también un poquito de lo que se está viviendo en ese momento, porque por ahí el policía está disfrazado de Correo Argentino, el Correo Argentino le prestó la camioneta, está yendo, y nosotros necesitamos, no sé, intervenir un teléfono, y vos tenés la información, y me decís, no, esperá, haceme un oficio, porque, no, ya está la causa, está todo ordenado, ya tenés intervención, vos coordinaste toda la entrega, digo, hay que ir un poquito más también, y a eso me refería, vuelvo a repetir, con esto de la informalidad y el saber cuáles son las cosas que tienen secreto y cuál no. Perfecto. No sé si quedó claro, Diego. Creo que sí, creo que quedó clarísimo. Tengo otra pregunta, perdón, una consulta. Una cuenta en el exterior tiene saldo cero al cierre, pero puede haber tenido movimientos durante el año. Los bancos, esto también está un poco concatenada, me refiero con los organismos, lo que hablaba también antes Guido, y bueno, lo que te consultaron a vos sobre el tema de los organismos que vos comentaste. ¿Los bancos del exterior suministran esos movimientos a pedido de la Fiscalía? Preguntan. Okay. Ustedes les consultan si tienen movimiento cero, si no, si las cuentas determinadas en el exterior. Lo que pasa es que para eso, para que nos manden esa información tan precisa, ahí hay que mandar un exhorto. Lo que sí, nosotros, como la Procunar, al ser miembro de la red iberoamericana la red iberoamericana de fiscales antidroga, nosotros podemos preguntarle al fiscal de ese país si tiene cuentas bancarias o no, si tiene antecedentes penales o no, y en función de lo que me diga, que yo eso lo puedo agregar al expediente como prueba, en función de eso yo le tengo que pedir al juez que libre un exhorto, y vamos a lo que es el engorroso, que es librar un exhorto con todas las formalidades, que si el país lo maneja, si en un país lo maneja Cancillería, en el otro lo maneja, no sé, por decirles algo, Presidencia. Digamos, el exhorto tarda, pero de ahí se supone que nos deberían poder brindar la información. Sí, hay otra cuestión también, que se pueden hacer de esa información si entre los países hay una investigación en trámite en el país, no sé, por ejemplo, por decirles España y en Argentina, y nosotros, por ejemplo, en esta causa que les contaba, lo de la Ferrari, nosotros ahí firmamos un ESI, que es un acuerdo de equipo de trabajo conjunto, ¿sí? Es un equipo de trabajo conjunto, que era lo que yo hablaba de, primero la consolidación interna, para después ir a la externa y que nos vean en esta mesa de trabajo que formamos con la FIP, con el Banco Central, en las causas que realmente lo ameritan, se sientan y discutimos todos y ahí vamos. Pero el ESI lo que permite es hacer este intercambio de información de los distintos países. Entonces, si yo acá tengo levantado el secreto fiscal y me lo pide el fiscal de allá, yo se lo puedo mandar, y lo mismo al revés. Si yo tengo información de cuentas bancarias en Argentina, se las puedo mandar para que las revisen en aquel país, ¿sí? Y lo mismo, hay una causa, miren, que la tengo acá, que también se las iba a contar, pero básicamente es la venta online de medicamentos que son los opioides. Los opioides digamos, está declarada la emergencia en Estados Unidos por consumo de opioides. Los proveedores eran de Rumania e India, y acá en Argentina, la droga nunca vino a Argentina, ¿sí? Pero acá funcionaba el call center, donde manejaban a todos, y aparte funcionaban las dos cuevas en las cuales ellos traían el dinero y de hecho aplicaban los fondos para la compra de un departamento que estaba en construcción. En este caso en particular, acá
acá Estados Unidos vino y participó efectivamente en los allanamientos, ¿sí? ¿Y qué pasó? De hecho, agentes de la DEA con guantes blancos, se filmaron todos los allanamientos. La información que nosotros les teníamos que mandar, porque todo eso se hizo a través de un exhorto, tenía que ir firmado por un formulario, son declaraciones, eso le llaman formulario B, D o A, y ahí, claro, cuando nosotros le pedimos la información a la FIP me dice, Matías, mirá que estamos perdidos acá, ¿eh? ¿Por qué? Porque nosotros, la información que yo te doy es la que cargan los contribuyentes. Yo no te puedo dar fe de eso, no. Vos me das fe que es lo que está en tu sistema. Bueno, y también tuvimos ahí un ida y vuelta, pero toda la información que juntamos en Argentina se envió a Estados Unidos y de hecho allá están acusados por 12 cargos, ¿sí? Por narcotráfico y por venta de estos medicamentos sin recetas online. Pero básicamente creo que si no me fui mucho, viene por ahí. Bárbaro. Y tengo las últimas dos preguntas acá, que es una que consultan. Si llegan a detectarse los hombres de paja o testaferros, que esto me parece que es un lenguaje ya propio de lo que es el hombre de paja es de una serie. Lo decían en la serie de... Sí. Bueno, esa es una de las preguntitas. Y la otra es... Pará, ¿qué decía? Si se detecta al testaferro, ¿qué pasa? No, la consulta es, me imagino cómo se lo llegan a detectar, porque la pregunta es esa, si me llegan a detectarse los hombres de paja o testaferros. Sí. De hecho, les di el ejemplo, ¿sí? De quién era el testaferro, y en uno de los indicios que les dije es esto de la persona que no tiene un perfil patrimonial o un perfil fiscal activo. Claro. ¿Sí? Entonces, lo que les había dicho ahí fueran sociedades que los accionistas hacen aportes de capital, ¿sí? Pero terminan siendo beneficiarios de planes sociales. Entonces, ahí vos te das cuenta que efectivamente son testaferros. ¿Sí? Y en muchos casos hemos visto que, de hecho, en este de Rumania, habían puesto a nombre de una señora que vivía en una casilla en no sé dónde. Era de existencia real la señora. Cuando fueron a hacer las tareas para identificar lo que yo, volvieron diciendo, nos convidó con galletitas, no sabía ni leer ni escribir. Pero le pagaron, no sé, le pagaron 10.000 pesos para que vaya y firme 3 veces. Pero sí, se detectan a través de estos indicios y a través de lo que, digamos, por eso la documentación que aporta la FIP y ese informe, si vos me decís, mirá, no tiene un perfil, pero tiene un auto a su nombre, no sé, un 308, hoy estoy con el 3008 o el 308, sabés que hay algo que está raro, algo que es raro. Y la última que tengo es, ¿cómo es el retorno del dinero una vez que es blanqueado? Porque acá quiero que dan un ejemplo, que se invierte en gastronomía y muchas veces estos emprendimientos gastronómicos, por decir un ejemplo, tienen ganancias. ¿Cómo vuelve ese dinero al circuito? Quizá, o no sé, debe haber nuevas formas de blanqueo de dinero. No solamente era el viejo lavado de autos y el lavadero de autos que se veía en Scarface, pero bueno. Bueno, de hecho, la famosa, el lavado surge por las lavanderías, claro, por el tráfico de opio de China a Estados Unidos, ¿no? Por los billetes de baja denominación, decían, ¿no? Porque era un menudeo muy baja denominación generalmente. Mirá, la realidad es que, si bien, digamos, vos tenés... Por eso yo cuando di la definición, no sé si lo dije, de lavado, pero vos siempre tenés que plantearte que es un proceso más o menos complejo. Porque en esta causa de la Ferrari no había nada complejo. Constituían sociedades, compraban departamentos y compraban autos. Punto. Ahora, en lo que es la gastronomía, cuando les conté lo del restaurante de Miami, les dije que no iba gente. ¿Sí? No iba mucha gente a comer. ¿Cómo haces para mantener? O en el mismo acá en el de Puerto Madero, era uno de los que estaban casi vacíos. Pero vos pensá, digamos, siempre en lavado, siempre tenés que tener en cuenta que el lavador está dispuesto a asumir un costo. Ese costo que está dispuesto a asumir, generalmente tiene todos los impuestos pagos, el restaurante no va a tener deudas, o mismo él personalmente no va a tener deudas, va a pagar todo. Entonces,
¿Cómo le vuelven al restaurante? Es muy fácil. Digo, haces que compras mercadería, o si querés salir y después en realidad no la compraste porque no la necesitaste, pero vos tenés la factura, sobrefacturás, después, por ejemplo, no sé, te compraste una casa, hiciste una pileta y le pediste un recibo por 2 millones de pesos cuando en realidad te salió $10.000. Digo, hay cosas que no varían y hay otras que sí. Si querés ir un poquito más, vos me vas a preguntar, bueno, Matías, pero hoy, o me vas a decir, Matías, ¿hoy están las criptomonedas? Sí, están las criptomonedas. Pero las criptomonedas, ¿cómo haces para pedir la información? En este caso, de Rumania, ¿sí? en el de Estados Unidos, nosotros embargamos una cuenta de bitcoins acá en Argentina. Esos bitcoins tenían el valor eran de $250.000. Se vendieron los bitcoins y están depositados en la cuenta del juzgado. ¿Sí? El valor equitativo de ese. Por eso, vos decís, bueno, con eso lo logramos, nos lo dio penal económico, que es bastante formalista en algunas cosas, pero la verdad que acá, súper bien, y estaban felices de haber podido hacer esto porque esa billetera virtual que tenía esos $250.000 habían pasado por Hong Kong. Y el que me lo informó fue el de Hong Kong, que se llama Martín, y el contacto me lo pasó el de lavado del Banco Central. En menos de un día me respondió un mail con toda la información que yo le pedí. Entonces, digamos, vos venís acá, te hacés de esa plata en cualquier agencia que se encargue de vender y comprar bitcoins, y si en algún bitcoin, Litecoin o cualquier moneda virtual, y de ahí, si alguien te pregunta de dónde sacaste los bitcoins, vos tendrías que justificar con alguna factura de venta afuera. Digo, siempre termina el hotel, el famoso aplicación del hotel, llamás, está lleno, vas y está vacío. Y en su momento te decían, bueno, ¿y cómo sabés? Porque los tipos pueden abrir todas las canillas del hotel, sí. ¿Pueden mandar a lavar toda la ropa blanca del hotel? Sí. Ahora, después andá y revisa la basura, porque en la basura te vas a dar cuenta si realmente hay gente o no. Porque no tienen capacidad de generar tanto. Pero bueno, la aplicación de fondos y cómo vuelve, lo mismo pasa con esto de los de la ayuda familiar que les conté. Se fracciona, pasa de un país al otro y después vuelve a la organización criminal ya blanqueada. O a la persona que es el beneficiario, en este caso, como vimos en los roles. No, es espectacular la cantidad de ejemplos que No sé si los mareé, de cualquier cosa me dicen. No. Como cada vez se va mejorando, digamos, obviamente, cada maniobra. La verdad Eso depende mucho del caso. La creatividad es excelente. Matías, bueno, ya terminamos con las consultas. No sé si vos, Guido, querés agregar algo más. No, darle las gracias por haber participado. La verdad que fue recontraclaro la exposición. Creo que todos los que estamos acá en el grupo nos gustó la charla. Y nuevamente decirte gracias, Mati, en serio. Gracias a ustedes por la invitación. Aparte, Matías, la verdad que el chat todo el tiempo la gente acá agradeciendo lo claro que fuiste, están todos fascinados con los ejemplos, así que te agradezco muchísimo. Aparte, nos excedimos porque la verdad que fue tan interesante que no se bajaba nadie de la exposición. Seguimos en 69, te agradezco muchísimo. Espectacular. Guido, también infinitas gracias. A Diego, que también fue el nexo y el ideólogo, así que bueno, como siempre, los que quieren después la charla queda subida también en la página del sindicato, así que bueno. Sí, cualquier cosa que necesiten, Agus, pasarles mi mail, no hay ningún problema. Sí, Ay, lo que acabas de decir. No tengo ningún problema. No te conviene. Sí. Después veo que contesto, no pasa lo único nada. Que te pido, para eso Mati, lo único que te pido que para la próxima vez que mandes un oficio nos des más plazo para contestar, porque andamos corriendo hasta las 12 de la noche contestando los oficios. Perdón, por favor, da por lo menos 15 días. Antes de terminar, que no lo dije, y Diego al final no me lo hiciste acordar. El tema de la documentación. El tema del, sí, digamos, lo de los plazos.
muchas veces ustedes van a ver que le dicen en 24 horas o en 12 horas mándenme toda la información que hay, es imposible. Pero lo cierto también es que, y reconozco que hay algunos que son oficios voladores, ¿sí?, que lo sacan para sacar y pedir en cualquier lado, en cualquier fiscalía, en cualquier juzgado, pero después de toda esta hora y media, o hora, no sé cuánto hace que estamos hablando, todos estos problemas y la inmediatez, y por ejemplo, estando en una entrega vigilada o tener un agente infiltrado, hace que necesitemos sí o sí esa información, o cuanto menos un resumen o que esté actualizado, ¿sí? Digamos, esa es la idea de cuando nosotros les pedimos algo que sea rápido, urgente, nosotros no es que lo hacemos en todas las causas. De hecho, cuando armamos estas mesas de trabajo, las que ustedes han participado, la idea no es agarrar y decir, bueno, te voy a salir de acá y te enchufé 2 oficios y te los pedí para dentro de 2 horas. No, la idea es ya saber lo que está pasando, saber que te va a llegar este oficio porque vos me dijiste cómo armarlo, porque vos sos la FIP y vos sos la sección que me va a decir, para este caso, todo lo que estamos planteando viene así y nos sirve de esta forma. Entonces, se supone que con eso nadie debería correr, y esto es parte de esto de la informalidad y la agilidad, ¿sí? El armado de estas mesas de trabajo. Muy así bien, que, Mati. Guido, te aviso. Vamos a seguir corriendo. Vas a seguir corriendo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Y los alegatos de tu padre, muy bueno. Después decíselo. Les cuento, para los que no saben, Oscar es abogado y es amigo de mi papá, que también es abogado y ejerce la profesión. Se conocen hace años. Muchos. Así que bueno, muchas gracias. Aprovecho también ahí para... Hola, Judith. A Pablo Emle, a Graciela Likins, también son muy entendidos ellos. A Fabián, que está Les manejando. mando un beso grande. A Fabián Morelo, que está manejando. Bueno, muchísimas gracias a todos. Adiós. Gracias a todos, muy bueno Gracias. todo. Muchas Hasta Gracias a la luego. gente de capacitación. Muchas gracias.